Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, usted. Bien, gracias a Dios. Oiga, no había tenido la oportunidad de poder comunicarme con usted. Ok, Si bien las dos primeras clases no participé directamente, pero sí pude ver las clases posteriormente por YouTube. Así que al menos estoy al tanto de las cuatro clases que usted ha impartido, profesor. ok, qué bien, qué bien. Y estás trabajando en las tareas y todo. Sí, sí, estoy haciendo el empeño y me ha servido mucho este curso. Oh, sí, qué bueno. ¿Ya llevas varios cursos en la institución? Llevo el primero. Ah, este es el primero. Ah, ok, Ah, sí, ok, qué bueno. Y la experiencia te ha sido buena. excelente. Qué bueno. Porque yo tenía una percepción muy vaga respecto de lo que es la... Imagínense que ni siquiera conocía la palabra apologética. Oh, sí, ok. Pero qué, Eh, y me ha servido mucho porque aprendí a conocer nuevas definiciones, nuevos términos. qué bueno, Y más que conocer las definiciones, el poder aplicarlas en mi diario vivir también, y me ha servido para poder yo también exponer respecto de lo mismo. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso. Muy bueno. Bendiciones, Víctor. Igual, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, profesor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Qué bueno. Muy bien, gracias a Dios, profesor. Sí, Todo bien. ese día, muy bueno. Qué bueno. Ya está haciendo, está más fresco allá, ¿no? Acá sí está demasiado helado. Hoy día estuvo Oh, demasiado helado, mucho frío. oh, wow. Ya acá estamos entrando estamos en primavera acá. Primavera, qué rico. Sí, sí, sí. Entonces allá se pone frío, ¿no? Ya, Y demasiado. Bueno, a mí personalmente no me gusta el frío, me gusta más el calor. sí, ya. Sí, y helado, hay que andar muy abrigado, no me gusta. Exacto, eso es incómodo ya. Sí, Ya, ya. Pero allá no neva, ¿o sí? no, no neva. Bueno, yo vivo en la capital, Ah, Santiago. Para el sur sí neva, para lo que es la zona sur. ok, allá neva entonces. Muy bien. Ok. Pero allá en Santiago nunca ha nevado, ¿no? Sí, sí, bueno, que yo recuerde un par de años atrás nevó y toda la gente en la calle, todas las personas en la calle viendo porque es inusual que neve acá, en este sector. Sí, es bien raro. Ya. Pero Sí, así. no hay grandes acumulaciones, ¿no? No, Ya. no. Lo que sí cuando llueve que se anega demasiado porque como no está preparado para lluvias tan fuertes. Ok, ok. Bueno, ustedes están entrando al invierno y nosotros ya salimos ya. Ya, ya estamos Sí, saliendo. allá ya es muy frío para el invierno. Hay años que sí. Aquí neva bastante. O sea, aquí el asunto es ese, especialmente en enero y febrero. eh, pu- Entiendo, puede haber ya mucha precipitación, mucha nieve. Pero en los últimos años he visto una merma. O sea, neva todos los años, pero muy diferente a como cuando yo llegué. O sea, cuando yo llegué eran nevadas, pero que luego la nieve pues se asentaba y como la temperatura no subía, pues se quedaba la nieve por meses. entiendo. Pero ahora pues neva, pero no se acumula tanto. O sea, ya luego a los 3 o 4 días hay una temperatura que la derrite y no neva tantas cantidades. Ha bajado yo vivo en New Jersey, en Nueva York, pero en la parte más arriba, ahí sí que lo que es Syracuse, Buffalo, ya, ya eso ahí lo que está pegando con Canadá. Ujú.
Eso, eso, ya, eso hay que decirlo usted y tenga ya. Ya, pero acá neva, sí, acá hay mucha nieve, acá bastante nieve. Ya. Eso, la nieve se ve bonita, pero mm, ya como que no da gracia. Claro, cuando ya es demasiado, es mucho el frío Oye, e impide hacer cosas, ya no es grato. y tener que paliar la nieve, porque hay que Claro, paliar. me imagino. Y cuando caen esas cantidades para mantener lo que llamamos aquí el driveway, la parte que para que el carro salga, eso hay que paliar. Claro. Ya. Por ejemplo, allá no pasa personal que haga ese trabajo. Bueno, sí, sí, lo que pasa es que ellos limpian las carreteras principales, las que son ya que queda en tu residencia, ahí eres responsable tú. Ah, ya Pero entiendo. eso sí, las carreteras las ponen limpias. Esto, de verdad, que hacen un buen servicio. Ellos se anticipan mucho a esas nevadas y mantienen con sal las carreteras y sí, 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 aquí hacen un muy buen trabajo en eso. Pero lo que tiene que ver es que si tienes en tu residencia una parte donde de estacionamiento grande y es tuyo, eso lo tienes que paliar tú o pagarle a alguien afuera que lo haga. Ya, sí. Pero yo tengo aquí una máquina, Ah, ya. ya, que tú la pasas y lo que hace es que la tira para los lados. Ya. Ah, sí, sí, he visto en las películas esa máquina. Sí, 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 una máquina, ya, sí. Eso, muy importante tener eso. Ya, economiza mucho trabajo. Sí. Pero acá a la primavera es hermosa, el verano es caliente, sí, hay momentos que se pone caliente, sí, y el otoño es precioso. Ya. Así que nada, aquí tenemos todas las estaciones. Ya. ¿Le gustó mucho acostumbrarse al clima? Bueno, yo vengo del Caribe, sí. Allá en Puerto Rico todo el año es verano. Claro, Eh, pero al principio me gustaba porque era algo novedoso para mí, ¿no? sí. O sea, wow, la nieve, los hijos míos, oh, qué nice. Ya para el segundo o tercer año, como que ya, nieve, No oh, era tan, no era tan divertido. sí, sí. Ahora, gracias a Dios, los últimos 2 inviernos el frío no ha sido tan fuerte. O sea, no. Ha hecho frío, pero no tanto. Te digo, los primeros años aquí hubo temperaturas bajo cero por mucho tiempo, o sea, no, en Fahrenheit, o sea, bajo cero bastante. Y hubo un día de víspera de Navidad que, oh, Jesus, ese día sí que teníamos hasta una actividad de la iglesia y cuando llegué a la iglesia la puerta del carro no me abría, Oh, del frío, Dios. el frío La puerta del carro no se podía abrir. Tuvimos que varios fue hermanos. demasiado. Sí, pero fue ese 24 en particular, bajó mucho y de hecho congeló lo que son los tubos para el agua y eso fue, sí, fue bien raro, porque para Navidad por lo regular no se pone tan frío. O sea, Claro, acá nos toca Navidad, nosotros ya enero. es un buen clima para nosotros Navidad. Nice, nice. Allá es un Puerto Sí, Rico en Navidades. Sí, es un Puerto Rico en Navidades. Ya. sí, qué rico. Puerto Rico, eso sí, Puerto Rico es muy caliente para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es calientísimo. Uf, pero Más de caliente. lo normal. Oh, uf, sí, sí, muy caliente. Sí, sí, bien caliente. Le estoy diciendo que bien caliente. Ya, si no tienes acondicionador de aire en la casa por la noche, mm, mm, porque se pone, ¿Cuánto llega una máxima en Puerto Rico? bueno, en grados Fahrenheit. ¿No? Déjame para hacerte el cambio, porque allá, bueno, recientemente ha habido temperaturas de 100 grados Fahrenheit. 100 Fahrenheit, ok. 37,7 grados Celsius.
Bastante. Ajá, sí. Y eso es estoy hablando de durante la mañana. La mañana, Ah, ya, sí. Cuando entonces llegamos. la máxima debe llegar a los 40. Sí, sí, sí. Ya. O es mucho. Especialmente, lo te digo, si tú algún día vas a Puerto Rico de vacaciones y quieres tener unas temperaturas, siempre es caliente, pero más agradable, yo te recomiendo los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, abril. Verano, pues a tu propio riesgo, ¿ves? Si no estás acostumbrado a un calor tan húmedo, como porque es húmedo también, Ya. pues yo mismo ahora para visitar mi familia, yo prefiero ir en Navidad, en diciembre o en primavera, pero porque hasta me acostumbré tanto al clima aquí que llego allá y hasta en temperaturas que antes para mí eran frescas, allá a mí me da calor, porque ya me he acostumbrado aquí. Claro. Si uno se aclimata y me paso sudando allá. Sí, 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 pero ya, increíble cómo todo se acostumbra a uno. Bueno, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Eh, vamos a orar para iniciar la clase de hoy, que vamos a estar compartiendo sobre los métodos apologéticos. Así que oremos. Amantísimo Padre Celestial y Dios de toda misericordia, te damos gracias en esta noche porque nos permite reunirnos nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por tú producir el querer como el hacer en nuestra vida. Gracias por llevarnos a estudiar, a profundizar más tu palabra, Señor, y en este caso lo que concierne a la defensa de la fe, Señor. Gracias por todos los hermanos y hermanas presentes. Y yo te pido una bendición muy especial sobre ellos, las familias y las iglesias que representan. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, de nuevo, las tareas están muy buenas. He estado viendo, algunos ya han visto sus calificaciones. Sigan hacia adelante en la misma. Eh, Así que estoy percibiendo muy bien el aprovechamiento que están teniendo en la materia, que están comprendiendo muy bien la misma, especialmente la lectura del libro de texto de Norman Geisler es muy bueno. Es un libro que se hace entender. Por lo regular, hay libros de teología y en el caso también de apologética que a veces pueden ser un poquito complicados en la terminología. Eh, lo- el libro en sí mismo, pues, llega va a un nivel muy alto inmediatamente y el lector se puede perder si es la primera vez que está eh, estudiando esto. Pero el libro de Geisler hace muy buen trabajo en términos de poder llevar los fundamentos de la apologética y que se haga entender, se haga entender. También, pues, la participación de los foros de ustedes, continúen participando en los foros, que eso es parte también de la calificación. Muy buenas las interacciones, las impresiones que se están dando. Los trabajos que he calificado acerca de las diferentes cosmovisiones, como el deísmo, como el panteísmo, el ateísmo, han sido también muy buenas en lo general. Así que continúen hacia adelante. Bueno, hoy pues vamos a hablar acerca de los métodos apologéticos. Hay diferentes métodos, ¿verdad? Para hacer la apologética, la defensa de la fe. Antes de mencionarlos, quiero decir que a mi juicio no hay un método apologético que sea superior al otro. Claro, en el contexto de la iglesia evangélica, pues si usted pues eh, lee o ve algunos videos en YouTube, pues algunas personas pues se pueden parcializar más hacia un método que el otro. Y eso está muy bien. O sea, creo que todo método apologético tiene sus méritos, ¿verdad? Y de acuerdo al contexto en el que en este caso el creyente apologeta pues se va a enfrentar. Ahora, como todo, pues siempre hay algunos que son más dogmáticos y inmediatamente pues establecen que este método en particular, este sí es el que es, los demás no sirven.
Esto no es la postura de este servidor. Mi postura es enseñar todos los métodos, ustedes los analizan y los aplicarán de acuerdo al contexto. Para mí, cada uno de estos métodos tiene un valor en sí mismo. ¿Ok? Claro, siempre uno pues se va a inclinar hacia un método en particular, pero todos los métodos tienen sus méritos. ¿Ok? El primero es el que se conoce como el método clásico y creo que ese es el de mayor aceptación y práctica. El método clásico se, se explica de esta manera. Dice, comienza con la teología natural. ¿Qué es la teología natural? Es el estudio de la revelación de Dios en la naturaleza. O sea, cuando hablamos de la teología y aspectos de la revelación, cómo Dios se da a conocer, pues resaltan dos tipos de revelaciones. Primero está la revelación general y segundo, la revelación especial. La revelación general, o podemos así también llamar la teología natural, es aquella que tiene que ver con el Dios creador y que la misma naturaleza pues da testimonio de la existencia de Dios. Dios se revela a través de su creación. La segunda es la revelación especial, que tiene que ver con la revelación de Dios a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la palabra que ha sido revelada, las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, en el método clásico comienza con la teología natural para establecer el teísmo. El teísmo es el término técnico que tiene que ver con la creencia en Dios. Toda persona que profesa creer en Dios es un teísta. ¿Ok? Ahora, lo que va a ser diferente es si va a ser un teísta evangélico, si va a ser un teísta cristiano o va a ser un teísta de alguna otra religión, ¿verdad? Pero teísmo tiene que ver con la creencia en Dios. Entonces, repito, comienza con la teología natural para establecer el teísmo, o sea, o creencia de Dios como la cosmovisión correcta. ¿Ok? Y luego procede a presentar las evidencias históricas de la divinidad de Cristo, la confiabilidad de la Escritura, la resurrección, etcétera. ¿Ok? En cierto modo, este método, pues, en términos de la preevangelización, que es el tema que hemos también tocado en estas pasadas clases, creo que es muy conveniente, porque si tenemos una persona que no tiene ningún tipo de concepto teísta, o sea, no cree en Dios, no, o es agnóstico, el método clásico pues viene a ser un método muy efectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con una persona atea pues no podemos comenzar con lo segundo que tenemos aquí en pantalla. O sea, estas son verdades que nosotros como cristianos las creemos, pero las creemos porque partimos de una premisa y es que nuestro presupuesto es que creemos en Dios, creemos en la existencia de Dios y luego que nosotros ya hemos establecido y creído en Dios, pues luego se nos convenció de creer estas otras cosas como lo que es la divinidad de Cristo, que son doctrinas fundamentales, la confiabilidad de las escrituras, la resurrección. Pero es porque ya teníamos un presupuesto que es la creencia en Dios. Ahora, en alguien que no tiene ningún tipo de creencia en Dios, pues entonces no quiere decir, como hemos dicho en otras clases, que no podemos hacer una conversación del tema, sino al contrario, tenemos que ir con aquellos que tienen que ver con la creación, porque esto es algo que sí nadie puede negar en términos de que nos desempeñamos y nos movemos que en un mundo físico, en un mundo material. Claro, algunos ateos van a decir que la materia siempre ha existido, que es eterna, que siempre ha estado. Claro, eso es un argumento bien debatible, ¿ok? Eh, pero que el asunto es que siempre cuando hacemos una apología y una conversación evangelística con alguien que no tiene los mismos presupuestos de nosotros o premisas, eh, tenemos que comenzar con algo que tenemos en común. Y obviamente aquí la vida.
lo que es, como hablamos al inicio también del curso, en la filosofía se establece lo que son las preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? O sea, la naturaleza? ¿Qué es? ¿Para qué existe esto? ¿Existe lo otro? Entonces, pues estos son temas que a toda persona, sea creyente o no, le ha cautivado y de acuerdo a su cosmovisión, contesta esas preguntas existenciales. Pero como nosotros queremos, y ese es nuestro empeño como cristianos, que el Señor nos utilice para qué, para presentar el Evangelio, entendiendo que nosotros nos toca esa parte y obviamente el Señor obrará en los corazones de aquellos que estén recibiendo eh, este mensaje, ¿no? Pero volviendo a esto, eh, creo que es muy, pero que muy conveniente y para comenzar este tipo de conversación, el método clásico, ¿ok? El método clásico. Antes de pasar al siguiente método, le sigo enfatizando que lamentablemente, pues el ateísmo sigue en crecimiento en términos de popularidad en algunos sectores, especialmente en los más jóvenes, no necesariamente en jóvenes académicos, que es lo que antes se daba más, que eran jóvenes que estaban expuestos a la educación universitaria, sino que ya por causa de la tecnología y la masificación que hay en los medios, pues este mensaje pues está llegando y muchos están identificándose como ateos o como agnósticos sin ningún tipo de temor. Así que ese es nuestro terreno misionero. A ellos es que nosotros debemos llegar y compartir el evangelio. Y por eso es tan importante conocer la apologética. Y aún más cuando muchos de estos grupos ateos son militantes, porque hay un tipo de ateo que es más pasivo, o sea, él tiene esa creencia pero no es una persona militante en tratar de proselitar y convencer a otros del ateísmo. Pero hay un ateísmo que es bien militante, que es bien agresivo y que están inundando las redes con su mensaje. Y por el bien de aquellos que los escuchan, que se pueden confundir, es necesario que nosotros pues lleguemos a ellos y compartamos la verdad y tengamos la paciencia de tener estas conversaciones que el fin no es ganar un argumento, es que el Señor sea glorificado abriendo la mente y el corazón de esta persona para que pueda salir del error. Otro método que se utiliza es el método evidencialista. El método evidencialista se concentra en la comprobación de los hechos de las afirmaciones históricas del cristianismo. O sea, mientras que el primero, el método clásico, se concentra en lo que es en el punto de partida de la teología natural, el método evidencialista pues va a las evidencias. De hecho, la fe cristiana tiene muchas evidencias. Eh, Evidencias que tienen que ver con literatura extrabíblica, o sea, literatura que no está que no es parte de las escrituras. Tenemos pensadores y filósofos de las épocas como Flavio Josefo y otros, Plinio y otros más, que se citan en la historia como que vivieron dentro de ese contexto y en algunos de sus escritos hacen afirmaciones de la existencia de Jesucristo. También está el elemento arqueológico. Obviamente, la arqueología pues, ha hecho descubrimientos donde avala mucho de lo que es las cuestiones históricas de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo, una de las historias que siempre ha estado bajo fuego, si ustedes no lo sabían, es el libro de Josué. El Pentateuco y el libro de Josué siempre han estado bajo fuego. O sea, ¿por qué? Porque se cuestiona la autoría de Moisés en el Pentateuco, se cuestiona si el aspecto de, el carácter sobrenatural
que habla en el Pentateuco, en lo que tiene que ver con la división del Mar Rojo, si el pueblo de Israel realmente habitó en Egipto, si realmente fueron esclavos de allá, si realmente se dio ese evento del Éxodo. eh, y en el caso del libro de Josué, pues se hacía cuestionamiento sobre Jericó, se hacía cuestionamiento sobre la ciudad de Ai, se hacía cuestionamiento sobre la misma existencia de Josué como personaje histórico. Aparte de que el contenido del libro de Josué, pues para algunos resulta ofensivo porque da la impresión de un Dios que es genocidio, de que aprueba el genocidio para enviar a matar a hombres, mujeres y niños. eh, eh, y el asunto de un Dios misógino, como que un Dios que es maltratante de la mujer y todo este tipo de argumentos que se presentan. Ahora, volviendo a lo del tema del Pentateuco, sin embargo, arqueológicamente hablando, se han encontrado ciertas evidencias que van a tono, ¿verdad? Con la historicidad de los eventos que se narran allí. Ahora, obviamente, yo le digo, para mí la mayor evidencia son las Sagradas Escrituras. Para mí la mayor evidencia es la confiabilidad de las Escrituras, porque las Escrituras, pues, es un libro, sí, teológico, pero también es un libro histórico. O sea, y menciona personajes, lugares, sectores geográficos que son comprobables, ¿verdad? Y que la iglesia a través de los siglos, porque a nosotros nos ha tocado vivir la fe cristiana es muchos siglos posteriores a los eventos que están narrados en las escrituras. Así que ha pasado la prueba del tiempo y las escrituras eh, pasaron el tiempo del razonamiento en su manera más fuerte en cuanto a cuestionamiento de lo sobrenatural, en cuestionamiento acerca de la divinidad de Jesucristo, y se ha mantenido, ¿ok? Pero esos retos continúan, ¿verdad? Ahora, en el método evidencialista, de nuevo, se concentra en la comprobación de los hechos de las afirmaciones históricas del cristianismo, ¿ok? El método tercero es el método presuposicional. El método presuposicional. Este método presupone la verdad del cristianismo e intenta mostrar que todo pensamiento y argumento presupone al Dios de las Escrituras. O sea, este método parte de la premisa de que el cristianismo es la verdad. ¿Ok? E intenta mostrar que todo pensamiento y argumento presupone al Dios de las Escrituras. O sea, que establece lo que ya Dios ha revelado en su sagrado libro. O sea, eh, allí este método va completamente entrando en lo que es la verdad de la fe cristiana. Eh, este método, pues, tiene, como le había dicho al inicio, todos estos métodos tienen unos méritos, ¿ok? Y creo que los méritos van a descansar de acuerdo al contexto en el cual uno se encuentre para presentar la defensa. Creo que el método presuposicional puede ser muy efectivo para aquellos que tienen un cristianismo un poquito confuso y se le trata de solidificar en las verdades que están establecidas en las escrituras, porque presupone, o sea, establece, ese es el punto de partida, la verdad del cristianismo. Ok. Bien, y por último, en estos métodos apologéticos, tenemos el método de epistemología reformada. ¿Ok? Epistemología es la rama de la filosofía que tiene que ver con el conocimiento, o sea, con cómo se adquiere conocimiento. Entonces, el método epistemológico reformado sostiene que es razonable creer muchas cosas sin evidencia, ya que cada ser humano tiene un sentido de la divinidad. O sea, eh,
En esto, pues, parte de la premisa de que cada individuo, cada ser humano, en sí mismo tiene ese espíritu, esa inclinación a creer a creer en la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, sostiene que es razonable creer muchas cosas sin evidencia, o sea, que no hay que, en este caso, pues, presentar o agotar tanto tiempo en la presentación de evidencia, ya que como parte de esa premisa, pues tiene un sentido de que de lo que es Dios y de lo que es la divinidad. ¿Ok? Este método de la epistemología reformada, pues bien lo dice el nombre, ¿verdad? Más bien del sector reformado. Y, y de nuevo, cuando vemos cada uno de estos métodos, ¿verdad? Oye, desde el principio, tenemos ahí el método clásico, ¿verdad? El método evidencialista, el método presuposicional y el método de epistemología reformada. ¿Ok? En su libro de texto, el autor pues hace una explica mucho más estos métodos y, y trabaja en ellos y le va a ayudar a comprender mucho más el aspecto de estas, de los mismos, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, comentario para entonces compartirle otro material? ¿Todo bien? Profesor, Profesor, ¿pueden haber métodos mixtos? ¿A haber una conjugación de métodos? ¿O Ya. solo? Interesante, muy bueno lo que estás diciendo. Ciertamente entiendo que sí. Yo creo que en el área, en lo que tiene que ver con el, con el análisis de cada uno, sí se puede llegar a conjugar. Ya, ya. Para mí, entiendo que cada cual se complementa. Se complementa. Sí, ya. Contestando tu pregunta, a mi juicio, sí. A mi juicio, sí. Ya, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Para entonces compartirles esta otra información que tengo con ustedes era sobre... direccionado, profesor, con la misma pregunta que hacía mi hermanito, era lo mismo que le quería preguntar. El método dimensional con el método clásico, eventualmente lo que hoy día siento pregonar en la palabra del Señor, en las iglesias se pueden basar más en eso que en otros métodos, en el clásico y en el evidencial por los milagros que uno cree. Yo que si en las iglesias, ¿cuál es su pregunta? Para entenderla muy. Que el método clásico más, yo creo que se basan en, o se usa más en la iglesia que hoy en Mm, día pregonan el Evangelio. Yo creo que Yo, más que yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el clásico es el más que se utiliza. Entiendo que sí. Ya. Ujú. Sí, es el más popular, yo diría que sí. Yo diría que sí. y el método vivencialista se pueden considerar los milagros, aparte de lo que es la palabra. Bueno, los milagros, bueno, en base a la confiabilidad de la escritura, porque ahí entonces el argumento tendría que girar en torno a que las escrituras son un documento fidedigno. O sea, porque obviamente evidenciar un milagro de las escrituras, pues obviamente hay que creerlo por fe, en el sentido de lo que ya está allí registrado. Entonces, si es probar que esos milagros fueron reales, es entonces irnos más profundo entonces al aspecto de la confiabilidad de las escrituras y que esos eventos sobrenaturales son parte de lo que es eh,
la esencia misma de lo que es Dios en su intervención en la historia del ser humano. Sí, ya. Pero también, como te dice, se puede comprobar, pero si en el caso que uno ha vivido un milagro en su vida, de Ah, bueno. sanidad, Ah, bueno, ya exacto, ya eso es algo, un testimonio personal, claro, claro. Y obviamente eso es incuestionable. O sea, en el sentido de que la experiencia de una persona, pues, es como la experiencia de salvación. O sea, cuando hablamos en cierta medida, yo creo que tienen ciertos paralelos. O sea, algunos pues no pueden entender lo que es cómo hemos llegado a creer en Cristo y a tener esta experiencia de fe, porque obviamente dentro de todas las evidencias que hay, todo lo que tenemos, sin embargo, es una experiencia personal. Ya. Así que muy bien, muy bueno. De hecho, hoy día tantas personas que cuestionan los milagros, cuestionan el carácter sobrenatural de la intervención de Dios, tanto. Inclusive dentro de la fe evangélica hay algunos sectores que um, se han ido a un extremo de prácticamente negar cualquier tipo de, de evento sobrenatural y de milagro. Ya. Siempre los extremos es el peligro de todas las cosas. o Siempre. lo asimilan o lo normalizan también. Exacto. Exactamente. Ya. Bueno, sin otra pregunta que quisiera compartirle con ustedes hoy, esto aparte de lo que le compartí, los métodos apologéticos, este material de los ídolos del pensamiento de la cultura. ¿Ok? Los ídolos del pensamiento de la cultura moderna. Eh, en Romanos capítulo 12 verso 2 el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Y aquí tenemos el pasaje en paráfrasis. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. O sea, está hablando de una renovación de la mente. Obviamente el apóstol Pablo le está hablando a creyentes en Roma, pero ya desde el primer siglo pues tenemos que el asunto de lo que es cambiar, renovar la mente. Esto es un pensamiento bien paulino, porque se repite también en otras epístolas como la epístola a los Efesios, donde se habla de renovar la mente, cambiar, y es nuestra manera de cómo ver las cosas. Y, y obviamente esa transformación tiene que ver con tener una cosmovisión cristiana, o sea, ver la vida y el mundo a través de que, a partir de una visión cristocéntrica, que es parte de lo que opera en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la cultura tiene un mensaje, ¿verdad? Es la cultura. Y aquí pues vamos a hablar mencionar lo que llamamos los ídolos de la cultura moderna, ¿verdad? Que no son malos en sí mismos, pero se convierten en ídolos, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia es un ídolo de esta generación. O sea, es la creencia de que la razón humana puede proveer conocimiento exhaustivo de la vida y por lo tanto se convierte en la fuente de revelación. O sea, la ciencia ciertamente es buena. La ciencia, obviamente, quien le ha dado esa capacidad al hombre de poder entender y poder hablar y enseñar y descubrir y desarrollar es Dios. Dios nos ha dado esa razón, esa capacidad. Génesis capítulo 1 nos dice que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, lo que se conoce en teología en un término latín, el imago Dei. O sea, nosotros tenemos esa imagen y semejanza de Dios que nos excede sobre la fauna y sobre toda la creación. Pero, sin embargo, lamentablemente, como dice el apóstol Pablo en Romanos mismo, que el hombre lamentablemente se envaneció con sus razonamientos y cambiaron la gloria de Dios. En aquellos tiempos lo cambiaron con adoración a animales corruptibles y todas estas cosas, dice en Romanos capítulo 1. Hoy día lo han levantado un altar a la razón y para ellos como que Dios no tiene lugar en ese aspecto racional. Entonces, la ciencia, mis queridos hermanos, es sencillamente
debe estar subordinada a la fe. Pero hoy día, en estos tiempos, el mundo contemporáneo ha hecho que la fe se subordine a la ciencia. Y ahí es que entonces han cambiado los, los aspectos de las bases de nuestra sociedad en cuanto a pensamiento. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha convertido en un ídolo. ¿Ok? Otro elemento que se ha convertido en un ídolo es la tecnología. La tecnología. La tecnología se define como la aplicación del conocimiento científico para propósitos prácticos. La tecnología es buena, es parte del desarrollo científico. Está muy bien. De hecho, nosotros estamos participando de tecnología ahora mismo. A Dios gracias por ello, porque podemos desde acá, desde New Jersey, estar en vivo con ustedes allá en Chile. Pero lamentablemente, de nuevo, la tecnología como la ciencia viene a ser esa Babel que el hombre ha erigido, porque si recuerdan esa historia del libro de la Torre de Babel, como lo registra Génesis capítulo 11, mira, edificar una torre no es nada malo, pero el problema era lo que las motivaciones que estaban detrás de la edificación de esa torre, que era prácticamente ellos hacerse igual a Dios. Allí es que el Señor entonces tiene que provocar que haya una confusión en los idiomas para que cada uno de ellos, al no entenderse, pues desistan de la construcción de la misma. Hoy día se ha levantado una Babel en términos de la ciencia y el conocimiento, que así como la torre en sí no es malo, pero las motivaciones lo que están detrás de ellos, lamentablemente se han creído que por estos adelantos son dioses en sí mismos. Otro ídolo, y los mencionamos estos, le llamamos ídolos porque estos son pensamientos y cosmovisiones que cuando vamos a presentar apologética, pues tenemos que tener en consideración, especialmente en la preevangelización. El materialismo, y acá en Occidente, mi hermano, no sé cómo en su país, pero acá vivimos en la nación del materialismo. Estados Unidos es la nación del materialismo. O sea, lo que le llaman el sueño americano, que es algo noble en sí mismo, sin embargo, se ha convertido como la finalidad de la vida. Aquí las personas llegan para trabajar, 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 y hacerse mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y ese es uno de los retos que tenemos acá cuando se levantan iglesias hispanas, cuando evangelizamos este tipo de personas que ya está muy centrado en solamente en obtener su sueño americano en lugar de ver su alma en el aspecto espiritual. El materialismo es las posesiones materiales y comodidades son más importantes que los valores espirituales. Y eso es bien fuerte acá en el mundo occidental. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, me parece escuchar a Jesucristo como cuando le dijo a alguien en una parábola que hubo un hombre que tenía un granero y, y ya estaba lleno ese granero y todavía le quedaba mucho material y entonces lo que él decidió fue construir otro granero para entonces poner las otras cosas que tenía que no se le acomodaban en ese primer granero. Y entonces en ese momento, según la parábola, se le anuncia que va a morir y le dice, hoy vienen a buscar tu alma y lo que tú has provisto de quién será. O sea, allí Jesucristo lo que está es creando conciencia de que, la meta de nosotros no es lo material. Obviamente lo material viene a ser un recursos que usamos, pero no podemos dejar que lo material nos use a nosotros. Porque cuando entonces se convierte en el primado de nuestra vida, esas cosas nos usan a nosotros, en lugar de nosotros usan las cosas. Y cambian todas las perspectivas y cambian los valores, porque los valores espirituales pasan, en el mejor de los casos, a un segundo plano, por no decir que son no existentes. ¿Ok? Así que tenemos el materialismo y estos tres, y es lo que le quería compartir en esta noche, junto a los métodos apologéticos, eh, son ídolos del pensamiento de la cultura moderna. ¿Ok?
ciencia, tecnología y materialismo. De lo cual el apóstol Pablo, en Romanos 12, utilizando este principio de la renovación de la mente y, y, y que seamos transformados, dejando que sea el Señor en que trabaje en nuestras vidas, pues podamos entonces seguir hacia adelante y creciendo en el Señor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario de la clase de esta noche? ¿O algunas preguntas sobre las tareas? Profesor, si la ciencia debe Ujú. estar sometida a la fe, el Ya, conocimiento teológico debiera ser igual, también sometido al Espíritu Santo. obvio, sí, definitivamente, definitivamente. Quien inspira esa teología es el Espíritu Santo, de acuerdo a nuestra teología cristiana. O sea, nosotros hacemos teología a partir de la revelación de Dios. ¿Y a quién se le atribuye esa revelación? Al Espíritu Santo de Dios. Claro, porque uno ha visto también de que a veces el mucho conocimiento respecto a la teología, muchos siervos se apartan y te desconocen el Espíritu Santo en la iglesia. Ya, es triste. Mm. Es triste y más cuando en algunos casos es qué tipo de teología también han abrazado. O sea, Correcto. hay algunas teologías, por ejemplo, teologías más progresistas y liberales, pues tienden a ser menos, más antisobrenatural. Hay algunos también que son muy dogmáticos en su apreciación de lo que es la obra del Espíritu Santo y se cierran. Eh, Así que en este sentido, pues es lamentable cuando no tienen la madurez para poder analizarlo todo, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, analizarlo todo y retener lo bueno. Esa es la madurez. Ya. Sí, porque en el mundo teológico general, o sea, en términos generales, hay muchas opiniones. Pero obviamente tenemos que irnos a la que se apegue más a lo que el testimonio de las Escrituras nos ha dejado. Ya. Bien, ¿alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Me gustaría escuchar sus impresiones o alguna pregunta sobre las tareas. Profe, con respecto a la tarea del módulo 2, Ajá, sí, un, un milagro y argumentarlo, pero argumentarlo en base al texto de Geisler o, o en base a nuestro pensamiento. ok. ¿Me puedes decir cómo dice específicamente la tarea para poder explicarte? ¿Me oye? Sí, déjeme buscarlo. Sí, Estaba sí, leyendo. por favor. Si es en la parte, porque ahora de momento no recuerdo si es en la parte del foro o es en las preguntas situacionales. Ya. Bien, en lo que el hermano busca esa información. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario para entonces ir cerrando la clase de hoy? Sobre las tareas, cómo me gustaría que me dieran testimonio de cómo están entendiendo lo que es la apologética y apreciándola. O sea, si esto ha hecho en ustedes una mayor apreciación de esta materia, que a lo mejor antes, en otro momento, pues no le daban la importancia o no estaban bien orientados acerca de la misma. Yo creo que a Eh, modo ah, personal, Ajá. no, habla nomás, hermano. Sí, yo creo que a modo personal es un conocimiento enriquecedor, toda vez que me ha ayudado a poder entender de mejor forma, bajo ciertos términos que usted ha mencionado en esta clase, de poder yo tener una defensa mejor de la fe. Que yo antes, por ejemplo, si bien es cierto, uno
concurre a la iglesia, va a la iglesia, participa de ello, pero es que nunca ha tenido este confrontamiento con personas en conversa, que en un momento a otro llegan y se detienen y dicen, oye, explícame esto. Nunca se me había dado el caso, hasta que en un momento, en una predicación en la calle, me pasó. Y ahí quedé nulo. Wow, Entonces, realmente, yo creo que si ahora me vuelven a hacer lo mismo, yo creo que yo ya tengo mi escudo y mi espada para poder defenderme. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirlo. Ya está lo práctico de ello. Sebastián, sí, ibas a comentar algo. Sí, yo creo que ha sido una buena y bonita instancia, la verdad, el hecho de poder desafiarse y ver más profundamente, o por lo menos introducirse a lo que es como la apologética de una manera más formal. Personalmente creo que lo había comentado en alguna clase o algo así, había visto un poco del argumento, había visto videos, pero el hecho de desafiarse a estudiarlos, a comentarlos, a trabajarlos, es algo que me ayuda también a estar preparado para los debates y para poder explicarle a los hermanos que la fe es algo razonable y que el cristianismo tiene mucho más coherencia y sentido de lo que percibimos. Ya, muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Alguien más? Por acá, profe, Ajá, dímelo por ahí, Víctor. sí. Eh, Personalmente igual concuerdo con mis hermanos y esto me ha abierto la mente en el sentido de que muchas veces se nos preguntan, valga la redundancia, preguntas como ¿por qué debo creer en tu Dios? Eh, ¿Por qué debo creer en la palabra? Ujú. ¿Por qué debo creer en todo lo que tú me dices? Y generalmente se da la respuesta de experiencias personales, Ajá, sin un fundamento, sin una palabra. Y esto nos conlleva y nos lleva a tener un fundamento de la palabra y además un fundamento de lo que es la esencia de la apologética, de defender la fe con argumentos, no con experiencias, porque experiencias pueden tener muchos, pero argumentos a través de la palabra son muy pocos los que los tienen esos argumentos. Es como lo que le pasó a mi hermano Víctor, por ejemplo, en una predicación en la calle. No tuvo el argumento a través de la palabra y con los conocimientos de la apologética para bien, poder argumentar y persuadir a aquella persona. Porque no basta con, como vuelvo a repetir, con las experiencias personales. Basta con, hacen falta herramientas necesarias que nos llevan a entender realmente y dar a explicar que realmente Dios es real, que lo que amén. creemos es así, es verdad. Bueno, eso es lo que yo he podido comprender y entender en esta clase y en lo que he estudiado en este poco tiempo. Qué bueno escuchar tu testimonio. Muy bien. Y de hecho, esa es la esencia de lo que tú has mencionado. O sea, nos vamos a encontrar especialmente lo que en la experiencia del hermano de que la evangelización. O sea, cuando realmente entramos en ese terreno, entendiendo que muchas veces nuestras conversaciones giran más en personas teístas que en personas no creyentes. Pero cuando entramos a mar abierto a pescar, allí es que entonces sí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados a escuchar sus preguntas y a contestarlas. Porque la evangelización en sí mismo no es un monólogo, es una conversación. Por mucho tiempo, en cierta medida, se nos ha condicionado que la evangelización es un monólogo. O sea, yo soy el emisor, aquel es el receptor y el receptor es pasivo. Y él va a escuchar solamente todo lo que yo diga y no va a responder a eso o va a cuestionar. E inclusive se nos ha condicionado que si la persona nos cuestiona ya en sí, entonces la persona tiene un problema. Entonces, debemos entender que primero no es un problema que haya cuestionamientos. El problema es que está separado de Dios y él necesita respuestas. O sea, y qué bueno que puedan preguntar. O sea, no debe tener temor. Yo creo que muchos no se han atrevido a ir a tener estas conversaciones porque la verdad no es porque aquellos
este mal es que ellos no se atreven ser expuestos a preguntas difíciles. ¿Eh? Y le voy a decir algo, los incrédulos, los escépticos tienen buenas preguntas. Nosotros también tenemos buenas respuestas, pero las buenas respuestas tenemos que estudiarlas. Están allí, están disponibles. Hay mucho material. Lo que ocurre es que si no nos movemos a hacer lo que ustedes están haciendo, de lo cual yo los felicito, que es haberse matriculado en esta institución y tener su conocimiento, incrementar el mismo, pues allí pues realmente pues nos vamos a quedar muy limitados en cuanto a nuestro desempeño como cristianos y como ministros. Porque vuelvo y le digo, los tiempos siempre han demandado que su iglesia esté preparada, pero estos tiempos demandan más. ¿Ok? Y queremos que el corazón mismo de las iglesias es la gran comisión, llevar el evangelio, pero hay que estar en esas conversaciones, en esas conversaciones. Acá en esta zona, pues, le digo a modo de experiencia, pues eso es el pan nuestro de cada día. Cuando queremos entrar realmente en esto y acá a la iglesia, estamos dándole bastante de este asunto de la apologética, porque como queremos que los hermanos puedan evangelizar y tener conversaciones del evangelio y las tengan con seguridad, como menciona el hermano, que tengan la espada. O sea, puedan realmente pues presentar defensa y como parte del desarrollo y el discipulado de los hermanos, estamos llevando la apologética también. Y ya se están dando los testimonios de cómo algunos pues se sienten mucho más confiados y que inclusive pues eh, aún de los que no han creído, sin embargo, se han ganado el respeto de ellos. Se han ganado el respeto de ellos. Y escuchar testimonios de hermanos que me dicen que le compartieron y presentaron defensa de la fe. Y como dijo Sebastián, que algunos han dicho, wow, yo no sabía que el cristianismo era tan racional también. Y claro que hay un aspecto racional, hay un aspecto inteligente en nuestra fe. Esto no es simplemente, esto no es un salto al vacío, esto está fundamentado. Así que eso es lo práctico de lo que es la apologética en estos tiempos. ¿Ok? Bien. Carlos, ¿conseguiste la pregunta? Carlos Sangüesa. ¿Ok? Sí, profe. Sí, Dime. es que dice que hay que seleccionar un evento milagroso de los evangelios y hacer una publicación en el foro que presente las objeciones a dicho evento y los argumentos utilizados a favor del mismo. Entiendo que las objeciones y los argumentos están en el texto de Geisler, ¿cierto? Por lo que estaba Ujú, leyendo, ujú. pero ¿me baso solo en eso o me baso, por ejemplo, me puedo basar en, no sé, a lo mejor en argumento, no sé, puede que haya un argumento científico, puede que haya un argumento a lo mejor Sí, histórico que no esté en el libro, se pueden utilizar? sí, sí, mi hermano, siéntase en la libertad. Claro, desarrolla ahí, claro. Tiene ese recurso disponible, pero si puede ampliar, claro que sí, claro que sí. Ya, ¿Ok? eso por una parte. Y por otro, eh, la pregunta que hacía usted también, de que nos ha parecido el curso a mí personalmente, como dije en la primera clase, soy, creo que nunca había eh, escuchado apologética, soy súper ignorante y a mí el curso me ha parecido fantástico, me ha abierto la mente, como dijo un hermano igual, eh, y de verdad encuentro que la apologética no solamente es en defensa de la fe, sino que también ordena un poco teológicamente, defiende, ¿cierto? Enseña y también como que es organizada en el sentido de que uno va entendiendo más la doctrina desde el punto de vista, eh, desde la apologética, en mi caso, mi apreciación personal. Y lo otro que como que me ha
no sé, como que se encendió algo en mí, como que algo se prendió y me gustó mucho. De verdad que me ha gustado mucho. Estoy súper pendiente, estoy leyendo, Qué me ha bueno. motivado a más, a querer más, a saber más y siento que hay un fuego en mí que se prendió desde que estoy haciendo el curso, así que de verdad súper agradecido, profesor. Qué bueno, qué Eh, bueno. y Me alegro mucho, mi hermano. Y que Dios permita y qué bueno ser parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es un privilegio. ¿Ok? Bueno, pues entonces, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, Dios me los guarde. Ya saben, continúen con sus tareas. Les felicito por las tareas que ya ha calificado. Muy buenas, continúen allí. Y lo mismo que le mencioné, hermano Carlos, si usted quiere en las contestaciones a la foro o a lo que se le pide en las tareas y quiere ampliar y buscar los recursos, fantástico. Eso sí, póngalo como parte de si usted va a hacer una cita de algún material, póngalo al final, como lo han hecho algunos en sus tareas, ¿verdad? Que han puesto las citas de dónde, de qué autor, de qué más libro, si es el caso, o sea, o de algún documento en internet, pero que lo cite, ¿ok? Pero qué bueno que puedan seguir desarrollando. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y muchas bendiciones, que descansen. bendiciones a Luego, todos. luego. Bendiciones, que esté muy bien. Profesor, una Sí, consulta. Nos envió el enlace el video del debate que nos había comentado en la clase anterior. Ah, discúlpame, esa sí, lo voy a enviar. Voy a ver cómo se lo hago llegar. Sí, ya, ok. Ay, Sí. ya, perfecto. Bendiciones. Cuídense. Bye. bendiciones, hermanito, que Dios le bendiga. Bye bye.